Un componente fundamental de los estudios de impacto ambiental, o EIA, es una buena descripción del contexto social del área de influencia de los proyectos. Sin embargo, en nuestra experiencia en varios países de América Latina, hemos notado que el tratamiento de los temas sociales puede tener importantes limitaciones. Por ejemplo, en un EIA que revisamos, pudimos ver que la información social utilizada por los autores del estudio se basaba en datos desactualizados del Censo Nacional y de una enciclopedia. Esto obviamente no es suficiente para conocer los impactos reales del proyecto y revela que muchos EIA son elaborados tomando en cuenta solo fuentes secundarias, lo cual reduce su utilidad. Los datos sobre aspectos demográficos e históricos, que normalmente se incluyen en los EIA, son importantes pero no son suficientes. En muchos casos hemos podido notar que frecuentemente se omiten factores clave como la caracterización económica de la población, los antecedentes recientes de conflictos sociales, la identificación de personas y grupos vulnerables, los riesgos de discriminación y exclusión, la caracterización étnica de la población, el análisis de las relaciones de género y los impactos sobre el uso de la tierra y el agua, entre otros que se detallan en el curso. Una observación adicional es que una buena descripción de las condiciones sociales no es suficiente. El análisis de dicha información es fundamental en este proceso. Sin embargo, gran parte de los EIA que normalmente revisamos no incluye un análisis de la información sobre el contexto social que se presenta. Otra limitación es que muchas veces no se realiza un análisis de los impactos sociales indirectos, aquellos en los cuales es necesario conectar distintos procesos y eventos para determinar sus impactos sobre las poblaciones afectadas en el corto y largo plazo. Por ejemplo, en una ocasión, el EIA de un proyecto vial solo consideró los impactos relacionados a la construcción, pero no los cambios socioeconómicos y culturales que las comunidades indígenas de la ruta iban a experimentar durante la fase de operación, lo cual generó demoras, costos adicionales y la necesidad de nuevos estudios. También hemos notado que el análisis del contexto social y las medidas de mitigación propuestas muchas veces no se adaptan a las necesidades específicas de los proyectos. En un proyecto aeroportuario, por ejemplo, los autores de la EIA copiaron y pegaron el contenido de otro estudio, con cambios menores, pero sin adecuarlo a las necesidades específicas del proyecto, e incluso se olvidaron de actualizar el nombre del proyecto original en partes del documento. Sobre este punto, también nos ha llamado la atención que en muchos casos el componente social de los EIA es elaborado por profesionales que no cuentan con una especialización social ni experiencia específica en el tema, quienes como resultado de estos factores normalmente solo logran abordar los aspectos sociales de una manera muy superficial. También hemos podido percibir una limitada integración entre los hallazgos de las distintas secciones de los EIA, los cuales deberían influenciarse mutuamente, pero muchas veces esto no se logra en la práctica. Un caso típico es cuando impactos como el desplazamiento involuntario de familias o negocios no se consideran en el análisis de alternativas del proyecto. En conclusión, es importante recordar que el análisis del contexto social de los EIA debería ser pensado no solo como un formalismo, sino como un elemento crucial que puede llevar al éxito o al fracaso de los proyectos, particularmente en casos donde existen temas socialmente sensibles. Un buen análisis del contexto social permite reducir los riesgos y maximizar los beneficios de los proyectos, por lo cual es importante adoptar criterios metodológicos sólidos en la revisión de los aspectos sociales de los EIA.